No hay que hacer chistes por las dudas ahora. Hay que hacerlo después. Cuando... Igual esto ya podría, usted tendría que silenciar y Sandra es la primera que abre. No hay que hacer chistes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Guillermo Levi, soy subsecretario de Gestión Institucional de la Facultad y la verdad un gusto de abrir quizás el año académico político de la Facultad. Nuestra cursada empieza el 28 de marzo, pero desde dos espacios de la Facultad que son la revista Spoiler, nuestra revista digital de política, y el Observatorio de Economía Política Argentina que tenemos en la Facultad, armamos esta charla sobre un tema absolutamente importante para la Argentina, en relación a nuestra historia, en relación a nuestro presente, en relación a nuestras perspectivas de desarrollo del país, algo que compete absolutamente ser pensado por las ciencias sociales. También la Argentina está por firmar creo que sería el acuerdo 24 con el fondo, que ya firmó 23 acuerdos desde la Libertadora de Aramburu en el año 56, después del año, creo que fue en el año 56, a este último, pero este acuerdo tendría dos características, creo, importantes, a diferencia de los otros, que seguramente es el acuerdo más debatido de la historia, el que más presencia en los medios y en la opinión pública tuvo, y el primero que va a ser tratado por el Congreso Nacional. En ese sentido, más allá de la coyuntura tan importante que vive la Argentina hoy, las posiciones están mucho más sobre la mesa. El Fondo Monetario en la Argentina, por su historia, por la historia política de nuestro país, es mala palabra. El Fondo Monetario está relacionado a momentos de crisis, no está relacionado a cosas buenas. Este acuerdo es un acuerdo claramente difícil, de una situación que de los 23 acuerdos que hizo la Argentina con el fondo, este es obviamente el más importante volumen y el más importante volumen de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces la Argentina está pasando por un momento muy particular, y este acuerdo claramente corta aguas en todo, en la política económica, en lo que es el papel del gobierno al frente de todos, y es una discusión también para que las ciencias sociales también asuman su lugar, asuman su compromiso, marquen posición. Y como ya es costumbre en nuestra facultad de abrir espacios de debate plurales, armamos esta mesa, que sabemos que va a ser una mesa con tres excelentes presentaciones, que no necesariamente piensan lo mismo, ni tienen las mismas posiciones, ni abordan el tema de la misma manera, y justamente esa es la idea de no hacer un debate monocromático, sino poder intercambiar. Todas y todos los que estén ahí mirando por YouTube pueden hacer sus preguntas. Nosotros con Sandra Jiménez, que ahora la voy a presentar, vamos a recoger algunas y también la idea es que debatan acá entre los panelistas. Voy a pasar a presentar a Sandra Jiménez. Sandra Jiménez, aparte es una compañera y amiga, es adjunta de la Cátedra de Economía Política Argentina y de Teoría y Práctica del Desarrollo de la carrera de Sociología. Es como coordinadora del Observatorio de Economía Política junto a Ricardo Ronskin. Es profesora de la UNPAS, de la Universidad de José Cepaz, ¿sí? Es trabajadora del Estado hace muchísimos años en el Ministerio de Desarrollo, hoy en la Secretaría de Empleo Público de Nación como investigadora, una persona con una amplia trayectoria académica, política, que bueno, que hoy nos complace que va a ser la presentadora de las tres ponencias y la moderadora de la charla. Así que bueno, Sandra, te dejo la palabra a vos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Como decía Guillermo, nos encontramos aquí para analizar y discutir un poco acerca de este retorno al Fondo Monetario Internacional, que auspiciado, podríamos decir, bajo la gestión de Cambiemos, momento en el cual se toma un préstamo exorbitante que viola incluso las propias normativas del Fondo Monetario. Como decía Guillermo recién, la relación de Argentina con el Fondo Monetario se remonta a mediados del siglo XX, más precisamente el 19 de abril de 1956, por iniciativa del presidente de facto Aramburu, que solicita, digamos, el primer crédito. No obstante lo cual, hasta mediados de la década de los 70, esa relación y el peso del endeudamiento en la economía argentina comienza a representar un problema de enormes dimensiones. A grandes rasgos podemos identificar tres grandes ciclos de endeudamiento. Eh,
el que se propicia durante la dictadura militar entre el 76 y el 83, la deuda que se contrae durante los años del menemismo, durante la década de los 90, y ahora la deuda contraída bajo Cambiemos. Estos ciclos claramente, digamos, han dejado graves consecuencias que no necesariamente la sociedad en su conjunto reconoce, digamos, el perjuicio de volver al fondo, no solo en términos, digamos, de los dólares que hay que reunir para pagar esos compromisos, sino al mismo tiempo, paralelamente, lo que significa esa vuelta o esa relación, ese vínculo con el Fondo Monetario en términos de la pérdida de soberanía del país en la medida que los acuerdos con el Fondo Monetario han tendido a condicionar muy fuertemente la definición de políticas públicas, digamos, por ejemplo, cuando surgen discusiones en torno a la persistencia de la pobreza en Argentina hace por lo menos 4 décadas o la falta de trabajo, se suele invisibilizar, digamos, la conexión que hay entre la profundización de estas problemáticas y, por ejemplo, estos ciclos de endeudamiento en el marco del cual los designios del Fondo Monetario van condicionando e imponiendo, digamos, el desarrollo de reformas estructurales que los gobiernos han aceptado, por otra parte, ¿no? Como cada uno de esos ciclos se ha tornado más gravoso, claramente este último tiene graves y múltiples consecuencias. Buscamos con el Observatorio de Economía Política, con Guillermo Levi, organizar esta charla que esperamos se pueda constituir en el inicio de un ciclo que, para ir abordando las múltiples dimensiones que este tema tiene. Para ello convocamos a 3 queridos colegas que nos ayuden a plantear algunos ejes que sin, por supuesto, pretender resolverlos todos, pero para entender qué significa e implica en este momento histórico y en el marco de un gobierno que se define como, entre comillas, nacional popular, qué implica esa vuelta y particularmente, digamos, ese acuerdo de refinanciación de esa deuda que en los próximos días se va a debatir en el Congreso. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a Sebastián Premisi, que va a ser nuestro primer expositor. Sebastián es periodista, escritor, licenciado en Ciencias de la Comunicación por nuestra casa, por la Facultad de Ciencias Sociales. Escribe para El Cohete de la Luna, va de negocios y lo escuchan en Radio Nacional y FM La Patriarca. Adelante, Sebastián. Así, No se escucha. Ahora sí. ahora sí. Bueno, primero, muchas gracias o bienvenidos a todos y todas que están en los distintos canales por los cuales nos están viendo. Gracias a la Universidad de Buenos Aires y al observatorio, del cual me integré creo ya el año pasado. Sin más preámbulo, pido disculpas si es un poco desorganizado lo que voy a exponer. La verdad que vengo trabajando el día a día de la cuestión acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya desde hace varias semanas. Eh, pero quiero arrancar haciendo una suerte de pregunta, quizás adelantándome al intercambio que podamos tener más adelante, y es si en esta instancia había que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si teníamos que volver a firmar un programa de facilidades extendidas, barra stand-by, digo, y ahora por ahí nos metemos un poco en esa disquisición que hace mucho al problema, porque de alguna manera, también me lo pregunto, ¿no estamos acaso convalidando la fraudulenta toma de deuda del macrismo con este acuerdo que va a pasar por el Congreso de la Nación? Porque si convenimos que el stand-by del año 2018 tomado por la Alianza Cambiemos violó distintas normativas, entre ellas puedo hacer de memoria algunas que resaltó la Oficina Anticorrupción, como por ejemplo que no se pidieron dictámenes jurídicos o técnicos del Ministerio de Economía previos a la firma de la carta de intención hecha por Duhovne. Ni siquiera el Congreso de la Nación avaló o tomó participación en este trámite. Digo, y remarco estas dos que son dos explicaciones técnicas dentro de la causa penal
que trata de investigar este préstamo Steinmeier del año 2018 como malversación de recursos públicos o administración fraudulenta. Entonces la pregunta es, ahora, cuando a partir del lunes el Congreso de la Nación empiece a tratar este acuerdo que implicará un nuevo desembolso equivalente a los 45.000 millones de dólares que le dieron a Macri, si no se está blanqueando una deuda por otra, porque a partir del año, o digamos, a partir de ahora, o a partir del año 2026, que es cuando finalizarán los desembolsos, ya no será más la deuda de la Alianza Cambiemos, sino que va a ser la deuda del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente yo lo planteo esto con un sentido, y el sentido es si no nos merecemos dar una discusión profunda política sobre la deuda, y si no le tenemos que exigir incluso a los distintos sectores dentro del Frente de Todos una discusión mucho más profunda y no simplemente la rosca que hemos visto últimamente con la carta de renuncia de Máximo Kirchner o las distintas misivas de la vicepresidenta. Digo esto porque siento que llegada a esta instancia, ese intento de debate quedó corto. Quedó corto ante la sociedad porque hoy, no sé, un 50, 60, casi no importa el porcentaje, pero una mayoría de la población cree que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó Alberto Fernández. Entonces, me pregunto ahí, más allá de que podemos pensar en el dispositivo de los medios masivos de comunicación como los grandes articuladores de, de ese ocultamiento, digo, creo que faltó discusión política fuerte. Cuando Alberto Fernández, en un discurso de 5 minutos, porque se machaca que el discurso de Macri fue de 3 minutos cuando nos anuncia la llegada del fondo, cuando Alberto en un discurso de 5 minutos dice, llegamos a un acuerdo, en algún momento dice, la historia se encargará de ver quién fue responsable y quién no. En ese momento, pensándolo con otros compañeros y compañeras, la pregunta es si en esa sola frase no estaba anulando la posibilidad de discutir que quien nos trajo, nos metió en este problema fue el gobierno de la Alianza Cambiemos. Entonces, por eso digo que me parece que hubo una falta de discusión política, no dentro del gobierno, sino de distintos actores de la sociedad, actores políticos, ¿no? Me refiero, organizaciones sociales, que pudieran dar un cierto volumen para que no le fuese tan sencillo al gobierno nacional decir, bueno, es el mejor acuerdo posible y esto es lo que había que hacer porque es lo que había que hacer, porque si no la Argentina estaría mucho peor, porque la inflación, las corridas cambiarias, etcétera, etcétera. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿la Argentina va a estar, perdón, la Argentina o el país iba a estar mucho peor sin acuerdo? Digo, el piso de inflación para este 2022 es 50%. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se sostiene, diría, no sé excluyentemente, pero se sostiene con una inflación de 50 puntos, porque como no va a haber un nuevo aporte solidario que permita una masa de recursos como lo fue el año pasado, que representaron el 0,5% del PBI, no se plantea una reforma tributaria fuerte o progresiva, más allá del revalúo inmobiliario, que va a aportar un 0,1% del PBI. Entonces, se necesita un nivel de recaudación fuerte y eso se va a sostener vía recaudación IVA, por ejemplo, que está muy emparentado con la inflación. Entonces, me vuelvo a preguntar, la sociedad, todos nosotros, trabajadores y trabajadoras, ¿nos vamos a bancar en términos de nuestra vida diaria otro año con 50 puntos de inflación? El crecimiento del PBI de la Argentina el año pasado fue de 10 puntos y eso el gobierno lo destaca como digamos,
un logro muy virtuoso de las políticas económicas. Se redujeron el 95% de, las de los derechos de exportación del 95%, se redujo, perdón, los derechos de exportación el 95% de las posiciones arancelarias. De esa manera se consiguieron exportaciones por 77.000 millones de dólares. Aún así, no se reunieron las reservas necesarias para poder sostener una corrida cambiaria o robustecer la posición del Banco Central, porque la fuga de capitales siguió siendo un factor importante durante el 2021, quizás no de la misma manera que durante la Alianza Cambiemos, pero sí mediante otros mecanismos. Aún así, la Argentina creció 10 puntos. Ese crecimiento no fue captado por trabajadores y trabajadoras, más allá de que algunas paritarias empardaron la inflación. Si uno toma el indicador del INDEC de distribución funcional del ingreso, va a ver que el excedente bruto, es decir, la riqueza generada por el capital, por las empresas, creció 10 puntos en el 2021, creció, sí, creo, entre 8 y 10 puntos, y la participación de los trabajadores bajó, por lo menos hasta el tercer trimestre del año pasado. Es decir, de la torta generada por trabajadores y trabajadoras, por la riqueza del país, no se repartió ni de forma equitativa, y sobre todo los trabajadores siguieron perdiendo capacidad adquisitiva de su salario. Entonces hubo una distribución inequitativa de ese crecimiento cuando hubo 10 puntos de crecimiento. Ahora el crecimiento, en función de este acuerdo con el fondo, se plantea mucho más exiguo. Este año el presupuesto serían 4 puntos, pero el fondo dice 3. El año que viene 2,5 de crecimiento es la proyección, y en el acuerdo, en la letra del acuerdo, se plantea una suerte de convergencia de un crecimiento del 1,7%. Bueno, son presupuestos, puede variar, puede cambiar, pero ahí hay una lógica, y es la lógica del fondo que indica que la Argentina solo puede crecer este nivel. Necesita los dólares, tenemos un problema de restricción externa, eso no es novedad, pero el fondo nos está diciendo, ¿saben qué? Pues a ustedes no les da para crecer 4 puntos, ni menos 10. A ustedes les da para crecer 2 puntos por año, porque los dólares que van a juntar vía balanza comercial me los tienen que devolver a mí. Entonces, pienso que ante un 40% de la población bajo niveles de pobreza, con una distribución inequitativa del ingreso en función de los datos oficiales del INDEC, a pesar de ese crecimiento de 10 puntos, donde el modelo que está ofreciendo el acuerdo, digo, más allá de que sea un presupuesto y pueda cambiar, digamos, como modelo de acumulación sigue siendo el modelo agroexportador, digo, porque no se vislumbra en la letra del acuerdo otro modelo de acumulación y de riqueza, más allá de que se diga en un par de ocasiones que el gasto público va a crecer en términos reales y demás, no se observa, o mejor dicho, se sigue observando la idea de la teoría del derrame vía acrecentar exportaciones. Exportaciones que generarán dólares, dólares que el Fondo Monetario vino a organizar. ¿Quién se los va a llevar? Y en función de esa lógica, se plantea dentro de todo el texto pautas para que el gobierno tenga que consultarle al Fondo Monetario Internacional qué hacer con inversiones en obras estratégicas. Digo, ahí está formulado de una manera no taxativa, pero digo, hay un compromiso del gobierno nacional y el Fondo Monetario de hacer evaluaciones, por ejemplo, en qué obras de inversiones estratégicas se tienen que hacer en cada una de las provincias, cuáles deberían ser los mejores enfoques de los programas sociales para los más necesitados, digo, también en la terminología, ¿no? Utilizada en el acuerdo. Temas de políticas sociales para los más necesitados. Esa sola definición ya dice mucho del texto del cual estamos hablando. También fija
el compromiso del gobierno nacional de, ante una situación adversa, un contexto internacional adverso, ya sea porque no ingresen los dólares suficientes vía balanza comercial o porque las previsiones sean mejores, bueno, en consulta con el fondo ver qué hacer con esos excedentes o esa falta de recursos. Y sobre todo se plantea que, dado el caso de que el fisco recaude más de lo previsto, ese dinero no sea utilizado para obra pública o programas de redistribución de la riqueza, sino para sobrecumplir la meta fiscal. Entonces, frente a tamaño horizonte de cogobierno, me pregunto si efectivamente esto es el mal menor, si el no acuerdo iba a ser mucho peor que el no acuerdo y el no pago en este contexto, donde todavía se necesita que la riqueza que se genera en Argentina sea mucho más eh, redistributiva o que genere un círculo virtuoso mucho más potente. Bueno, me parece que esa pregunta tendría que haber estado eh, todo el tiempo en la discusión política y económica de la Argentina y no llegar a esta instancia de decir, bueno, es el mejor acuerdo posible o no es tan mal acuerdo, o el acuerdo de la Alianza Cambiemos era mucho peor en términos de ajuste fiscal, o los otros 30 acuerdos que tiene el Fondo Monetario con otros países son mucho más gravosos que el que nos toca transitar a nosotros. Y sobre todo porque fue hasta recién el 5 de enero de este año nos enteramos que iba a haber un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional que iba a cubrir el viejo desembolso del 2018 y eso nos obligaba a las revisiones trimestrales. Porque esto que estamos discutiendo hoy acá lo vamos a poder tener durante, digamos, en cada uno de los desembolsos que ocurran desde ahora hasta el 2024. Cada 3 meses, revisiones trimestrales para ver si el fondo nos da o no nos da los recursos necesarios para poder repagar esa deuda. Bueno, esta discusión no la supimos exactamente hasta el 5 de enero cuando Guzmán ante gobernadores dijo, no, lo que estamos negociando son nuevo desembolso, son los mismos 44.000 millones de dólares para repagarle al fondo, devolvérsela al fondo en los vencimientos ya pautados por Mauricio Macri, y a partir de ahí ver el repago hacia adelante. Esa discusión no había estado sobre la mesa y nos enteramos hace muy poco. Y creo que esas revisiones trimestrales son la gran espada de Damocles que tendremos por delante. Digo, no me parece no me parece que tenga que ser analizada de manera muy liviana como puedo escuchar en algunos medios o de algunos sectores o compañeros, compañeras, economistas, eh, que, bueno, lo que está escrito en el texto del acuerdo no es tan taxativo, puede estar, son objetivos a cumplir, son expresiones de deseo incluso, porque en realidad es el Fondo Monetario Internacional el que tiene la posibilidad de la interpretación final del acuerdo con estas revisiones trimestrales. Y sobre todo pensando en que a partir de ahora dejará de ser la deuda de la Alianza Cambiemos y quedará como el préstamo que tuvo que tomar el gobierno de Alberto Fernández para poder cancelar esa deuda. Y sobre todo cuando existe una investigación penal sobre este mismo tema, que recién ahora, quizás medio aprovechando el timing del acuerdo, tuvo un determinado movimiento que fue que la jueza María Eugenia Capuchetti decidió levantar el secreto bancario para que el Banco Central informe quiénes fueron las personas humanas y jurídicas que compraron dólares entre el 2015 y el 2019. Es decir, el dato necesario para poder entender cómo fue el flujo de ingreso del préstamo del Fondo Monetario Internacional, más toda la deuda tomada en los primeros 2 años del gobierno, y cómo fue la salida, quiénes compraron, quiénes tenían títulos de deuda y quiénes
títulos de deuda en pesos incluso, que se hicieron esas tenencias y compraron divisas, cuáles fueron las empresas y bancos que realizaron transferencias al exterior en ese periodo de tiempo. Bueno, recién ahora la jueza le está pidiendo al Banco Central informar nombre y apellido o razón social de cada uno de esos actores. Esto pensando en el circuito que puede configurarse como malversación de recursos públicos y o administración fraudulenta. Bueno, ante este escenario, ¿por qué había que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y si efectivamente eso nos da un mejor horizonte. Hoy, si miramos indicadores económicos, no sé, riesgo país, que a veces es medio inútil tomarlo como gran indicador, pero bueno, uno de los objetivos del acuerdo es la estabilización financiera. El riesgo país te mide la sobretasa que pagás en función de cómo te califica una calificadora internacional. Hoy está arriba de los 1900 puntos. La última vez que estuvimos en default estaba en 1970 puntos y el precio de los bonos sigue cayendo. Entonces, digo, no veo un horizonte de mejora de esos indicadores que se buscaban estabilizar, por lo menos al día de hoy que se anunció la firma del acuerdo y el envío del proyecto al Congreso de la Nación. Entonces, no digo más que eso, me parece que hoy, quizás ya con el día del lunes y haciendo una autocrítica, ¿por qué no? Incluso una autocrítica dentro del propio espacio al cual me inscribo, que puede ser el kirchnerismo, el peronismo, decir, bueno, esta cuestión de el peronismo siempre viene a pagar las deudas. Bueno, había que pagarla, había que pagar esta deuda. Y sobre todo no dejar de lado que, más allá de que no lo expresa tan taxativamente, estamos ante un nuevo cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Porque si es el fondo el que nos dice que nosotros podemos crecer solamente el 2%, si es el fondo el que nos dice que se van a hacer estudios para ver la sustentabilidad del sistema previsional, algo que, insisto, durante 2 años el gobierno nos dijo que no iba a haber nada vinculado al sistema previsional. Y en el borrador que firmaron el 12, que Guzmán le mandó el 12 de febrero a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, introduce la revisión del sistema previsional en los regímenes especiales y en el aumento de la edad jubilatoria. Ahora lo modificaron y lo encorsetaron solamente al régimen de jueces y Cancillería. Que dicho sea de paso, se modificó en marzo del 2020 ambos regímenes a través de una ley del Congreso. Yo estoy de acuerdo que se modifiquen los regímenes especiales jubilatorios de jueces y juezas, no tengo ninguna objeción, pero durante 2 años y medio nos dijeron que el fondo no iba a meter sus narices ahí, y el fondo va a meter sus narices ahí. Y así puedo volver a enumerar las distintas cuestiones de cogobierno. Venimos de una Argentina macrista que la definimos como la primera pandemia, el ciclo de endeudamiento en dólares aumentó la pobreza. Yo estaba viviendo en la Patagonia y aumentó la pobreza exponencialmente en las provincias que tomaron deuda. Chubut, por ejemplo, 2 ciudades de Chubut en el año 2018, Trelew, Rawson como aglomerado y Comodoro Rivadavia explicaron el 50% del incremento de la pobreza de toda la Patagonia, según los datos del INDEC. Y había una correlación, como vos decías, Sandra, entre deuda externa y aumento de la pobreza. Venimos de ese ciclo durante el macrismo más la pandemia y ahora tenemos las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional que nos van a decir cómo tenemos que juntar los dólares para devolvérsela a ellos, a los acreedores privados a los cuales le renegociamos la deuda en el año pasado o el 2020, más Club de París. Es decir, los dólares que necesitamos para que la Argentina crezca y que la industria esté mucho más fortalecida y se pueda incluso pensar en procesos de sustitución de importaciones y demás, bueno, esos dólares, que a su vez son nuestras restricciones externas, los va a administrar el Fondo Monetario Internacional. En esa lógica estamos.
¿Cómo salimos de esa lógica? No creo que sea firmando este acuerdo porque ya a partir del 2026 los vencimientos de deuda son recontra abultadísimos y muy probablemente tengamos que volver a refinanciar el programa o pensar un nuevo programa para poder repagar los vencimientos que empiezan a caer en el 2026. Dejo esto como reflexiones, paso la pelota, me imagino que vamos a poder seguir profundizando entre cuestiones técnicas y políticas e históricas en qué momento estamos. Agradezco a todos los que están escuchándonos y nuevamente al observatorio y a la universidad. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Arrancó picante, Sebastián, me gusta. Deja un montón de cuestiones planteadas para que intercambiemos, debatamos. No hay nada cerrado aquí en todas las implicancias, consecuencias, etcétera. Paso un chivo, digo, Sebastián mencionó la cuestión del riesgo país. Ricardo Aronskin tiene un libro muy bueno sobre el riesgo país que recomiendo que nosotros damos en las clases, recomiendo ampliamente su lectura. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente panelista, Corina Rodríguez Enríquez. Casi que no necesita presentación, Corina, pero la vamos a presentar igual. Corina es economista por la UBA, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Es investigadora independiente de CONICET e integrante del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Bueno, muchas gracias por hacerte el lugarcito para poder estar. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy bueno poder tener estos espacios de conversación, de intercambio y bueno, obviamente el tema es especialmente convocante en este contexto y en este momento, un comienzo de año lectivo intenso en ese sentido. Bueno, me invitaron un poco para que comentara sobre este tema desde la perspectiva feminista y en este sentido quiero hacer tres conjuntos de breves comentarios. El primero tiene que ver con comentar cuál es la mirada crítica que desde el feminismo y particularmente desde la economía feminista venimos construyendo respecto de lo que se presenta en los últimos años como la perspectiva de género del Fondo Monetario, ¿no? Y lo digo porque tanto en el acuerdo que firmó la gestión de Cambiemos, como en este nuevo acuerdo, la palabra género aparece varias veces y se presenta como uno de estos acuerdos más modernos que incluyen incluso hasta algunos compromisos que parecieran alinearse con ciertos objetivos de mejorar la situación de las mujeres en particular y de la igualdad de género en general. Eh, Luego quiero hacer algunos comentarios sobre qué podemos esperar de este acuerdo específicamente, eh, partiendo basándome básicamente en lo que han sido las informaciones periodísticas sobre el acuerdo y los anuncios de ayer. Yo no he leído el texto del acuerdo todavía. Y finalmente quería cerrar con algunos comentarios más disparadores que otra cosa de, bueno, ¿cuál sería la alternativa que surgiría desde una mirada feminista? Así que esos son mis tres aportes. Comienzo por el primero. Y las cosas que voy a comentar están bastante apoyadas en un artículo que el año pasado escribí junto con Diane Nelson, otra economista feminista, donde discutíamos la narrativa de género del Fondo Monetario Internacional desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y allí señalábamos, resumíamos lo que es la mirada crítica que desde los feminismos tenemos, de lo que se presenta como una pátina de género que el Fondo Monetario viene haciendo y de hecho, casualmente, esta mañana estuve participando en una reunión convocada por el Fondo Monetario Internacional a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones feministas, donde nos invitaban a participar de una consulta porque están diseñando su estrategia de género. Y me quedé bastante impactada de la cantidad de cosas que le dijimos a
señora del Fondo Monetario Internacional y la cara de piedra que sostuvo durante todo el encuentro. Básicamente, nuestra postura sostiene 3 o 4 puntos principales. El primero es que, en efecto, después de mucho tiempo de afirmar que las políticas económicas son neutras en términos de género, el Fondo Monetario Internacional se resignó a aceptar que, en efecto, la igualdad de género es una cuestión crítica desde el punto de vista macroeconómico, pero sin embargo, la manera en que concibe esta noción por parte del Fondo Monetario, desde nuestro punto de vista, es muy acotada. Básicamente, el argumento del fondo es, bueno, hay que prestarle atención a la dimensión de la desigualdad de género porque la desigualdad de género retrasa el crecimiento económico. Y en realidad, lo que venimos enunciando y tratando de demostrar con evidencia desde la mirada de la economía feminista es que hay una relación de circularidad entre las políticas macroeconómicas y la desigualdad en general y la desigualdad de género con sus múltiples interseccionalidades en particular, y que las políticas macroeconómicas alimentan la desigualdad de género también. Y que de hecho muchas de las políticas económicas que históricamente el Fondo Monetario Internacional ha impuesto a los países cuyas políticas ha estado supervisando y monitoreando, han profundizado estas desigualdades. Entonces, a pesar de reconocer al tema como un tema crítico desde el punto de vista macroeconómico, la forma en que lo entiende desde nuestro punto de vista es desacertada. El segundo elemento que criticamos es el uso abusivo que el Fondo Monetario Internacional, y no es exclusivo del Fondo Monetario Internacional esto, el uso abusivo que hace de lo que desde la perspectiva feminista llamamos el argumento económico a favor de la igualdad, de las políticas para la igualdad de género. Donde de nuevo el argumento es, bueno, hay que abordar el problema de la desigualdad y muy particularmente hay que promover la participación económica de las mujeres, hay que trabajar sobre las brechas de género en el mercado laboral, en las actividades económicas, porque que las mujeres participen económicamente mejora la economía, contribuye al crecimiento económico y aumenta el PBI. Y de hecho hay estudios cuantitativos que tratan de estimar cuál es el aporte al crecimiento del PBI de alguna política que busque incentivar el incremento de la tasa de participación laboral de las mujeres. Nosotras consideramos que este argumento, que utiliza mucho el fondo y utilizan muchos otros actores, es un argumento que instrumentaliza los derechos de las mujeres y que puede llevarnos a la situación riesgosa de considerar que las únicas políticas que hay que apoyar son aquellas que, en efecto, producen un efecto que deriva en un beneficio económico, en un rendimiento económico, en un aporte positivo al crecimiento económico. Y entonces aquí podemos hacer una pregunta simple. Bueno, ¿qué pasaría si el costo de implementar políticas contra la violencia contra las mujeres es más elevado que la contribución al crecimiento económico que puede producir que las mujeres sufran menos violencia? Desde el punto de vista del Fondo Monetario, no deberíamos invertir recursos en estas políticas. Con lo cual, el argumento económico, que parece muy sexy cuando se le habla a quienes manejan los presupuestos públicos, puede ser realmente muy, muy tramposo. Y finalmente, dos últimas críticas a la visión convencional que el Fondo Monetario Internacional viene promoviendo en este sentido. Una es la tensión inevitable que aparecen entre algunos de los compromisos en materia de género que el Fondo Monetario incluye en las nuevas generaciones de acuerdos y los compromisos que incluye en materia fiscal y en materia de otras políticas macroeconómicas. Por ejemplo, en el acuerdo que firmó el fondo con la gestión de Cambiemos, había compromisos explícitos de invertir en infraestructura de cuidado para niños y niñas, pero simultáneamente había compromisos de disciplina fiscal. La consecuencia natural de eso fue que la inversión en infraestructura de cuidado no sucedió. Entonces, esta tensión está
permanente y de alguna manera avala nuestra denuncia de que lo que hace el Fondo Monetario es lo que llamamos un maquillaje de género y no una incorporación genuina y honesta de esta perspectiva. Y finalmente, el último punto controvertido es que cuando el Fondo Monetario trata de demostrar empíricamente que sus recomendaciones en esta materia son buenas, utiliza para eso modelos económicos absolutamente convencionales que están llenos de supuestos que los hacen válidos solamente en su propia lógica. Con lo cual, el Fondo Monetario tendría que leer un poco de literatura más heterodoxa y aplicar modelos para estimar los impactos de las políticas que sugiere que tengan otro tipo de supuestos. Y de hecho, debería imponer evaluaciones ex ante de los potenciales impactos de las políticas que promueve, porque evaluarlos ex post puede resultar demasiado tarde. Traigo este primer conjunto de comentarios porque, en efecto, en el acuerdo que se está negociando, que se habría acordado con Argentina, esta cuestión aparece. De hecho, en el comunicado que el fondo sacó ayer, anunciando que se había llegado a este acuerdo, aparece que la disciplina fiscal, pero procurando la igualdad de género y un poco esta narrativa de la que hablaba. Y esto me hace el puente al caso argentino, ¿no? Y aquí voy a retomar algunas de las cosas que Sebastián ya dijo. Y retomo un poco lo que es también la provocación del título de esta convocatoria, ¿no? Que nos invitaban a reflexionar si se trataba de sumisión o mejor acuerdo posible. Y yo lo primero que diría sobre esta pregunta es si hay una verdadera oposición entre eso. El mejor acuerdo posible también puede ser sumisión. Y mirándolo un poco más finito, desde una lente feminista, algo que las feministas intentamos hacer es justamente discutir las narrativas y proponer llamar las cosas por su verdadero nombre. Y creo que más que hablar del mejor acuerdo posible, porque mejor es un superlativo de algo bueno, creo que la mejor forma de llamarlo, valga la redundancia, o de preguntarlo, sería si este ha sido el acuerdo menos malo al que se podía llegar y no al mejor posible. Y en ese sentido, el debate, a mi punto de vista bastante superficial que ha habido sobre esto aquí, en ese debate los señalamientos de por qué este podía ser el acuerdo menos malo posible, tenían que ver con la ausencia explícita de exigencias de reformas estructurales. Lo cual, evidentemente, es menos malo que estas enunciaciones no sean explícitas. Pero sobre esto yo diría un par de cosas. Una es que muchas de las históricas exigencias de reformas estructurales del Fondo Monetario ya operaron y que en ciertas circunstancias las reformas las promueve el mercado con mucha más eficacia que el propio Fondo Monetario con sus condicionalidades. Y me parece que es el caso en algunas dimensiones de Argentina. Lo pongo como pregunta, ¿qué tan necesaria es una reforma laboral hoy en Argentina cuando la calidad del empleo está deteriorada al punto en el que está y cuando el nivel de precariedad e informalidad del empleo es el que tenemos? Y por otro lado, suscribo lo que decía Sebastián antes. A mí me parece que las condicionalidades no se imponen solamente en el acuerdo inicial, sino que también pueden reformularse en las sucesivas revisiones. Y creo que eso es algo que tenemos que estar alertas y tal vez esperar. El segundo punto que me gustaría comentar, también ya lo mencionó Sebastián y yo estoy alineada con su perspectiva, en relación con lo problemático que resulta la legitimación que esta renegociación y este nuevo acuerdo produce de la deuda fraudulentamente contraída por la gestión anterior. Yo creo que eso es un problema severo y que la demanda presentada en instancias judiciales nacionales no compensa esta situación. Yo creo que el nuevo acuerdo legitima la deuda contraída,
que la instancia judicial, me permito provocar diciendo que es más bien para la tribuna, y que si realmente se hubiese querido poner en cuestión la legitimidad de esa deuda, se tendría que haber recurrido a foros internacionales que tuvieran además la capacidad o la posibilidad de exigirle al propio Fondo Monetario su responsabilidad. No es solamente con la gestión que tomó la deuda, sino también con la gestión del fondo que otorgó esa deuda que habría que litigar. Y yo creo que esa instancia debió haber sido anterior a cualquier proceso de negociación. Y la otra cuestión problemática que para mí tiene este acuerdo es un poco las condiciones macroeconómicas que impone cualquier acuerdo de este tipo, y más allá de cómo terminan siendo las condiciones específicas de ordenamiento de las cuentas fiscales, lo cierto es que el compromiso de pagar la deuda impone una presión sobre la necesidad de contar con las divisas para pagarlo, y me parece que eso no hace más que alimentar el modelo extractivista que hoy rige la estrategia de desarrollo de Argentina, que no le impone el fondo, la tenemos desde antes del fondo, y me parece que esa es parte de la discusión que no estamos dando de manera adecuada. ¿Cómo podemos comenzar a salir de esta estrategia de desarrollo que desde un punto de vista feminista es absolutamente incompatible con la aspiración feminista para la economía, que es la sostenibilidad de la vida, en vez de estar discutiendo cómo construimos estrategias de transición a otros modelos, estamos permanentemente profundizando las características de este modelo extractivista. Y cierro mi reflexión sobre este acuerdo en particular, tomando cosas que ya otras personas han dicho y que creo que Sebastián también insinuó, que es que en realidad esto es una especie de default diferido, que diferimos hasta el 2026 la presión por los pagos, y que el 2026 lo más probable es que tampoco podamos asumir los compromisos y tengamos que volver a renegociar una deuda que va a haber estado legitimada. Cierro refiriéndome al último conjunto de comentarios que quería hacer, que era, bueno, en esta circunstancia probablemente no sé si era posible no llegar a un acuerdo, pero desde un punto de vista feminista, la propuesta alternativa sería insistir en la necesidad de crear las condiciones para que este tipo de acuerdos puedan ser resistidos. Y si hay algo que caracteriza a las feministas es nuestro desafío al teorema de la imposibilidad. Rechazamos aceptar que no hay alternativas, rechazamos aceptar que no queda otra, rechazamos aceptar que esto es lo único y lo menos malo que podíamos tener. Y si no fuera esta la actitud de las feministas, no tendríamos voto femenino, no tendríamos aborto legal, ni ninguna de las tantas conquistas que la lucha feminista ha conseguido para las mujeres y para todas las personas en este país y en el mundo. Entonces, lo primero que convocaría desde un punto de vista feminista es a resistir esta idea de que esta es la única alternativa posible. Y más bien, el debate creo que se tendría que enfocar a cómo construimos las condiciones para que otras alternativas sean posibles. Y probablemente eso tenga que ser materia de otro encuentro o de muchos otros encuentros y debates. Creo que parte de ese proceso de construir las condiciones de posibilidad para resistir a este tipo de acuerdos pasan por crear conciencia social sobre las implicancias que tienen estos acuerdos. Lo decía Sandra al inicio. Es poco habitual que se reconozca que los niveles de pobreza, la destrucción de la provisión pública de servicios básicos, la calidad del empleo, etcétera, tienen mucho que ver con la historia de endeudamiento de este país y de las condiciones que el Fondo Monetario le ha impuesto a la economía. Entonces creo que hay que trabajar por crear esa conciencia, hay que generar evidencia que ayuden a crear esa conciencia, pero sobre todo tenemos que, me parece a mí, abrir espacios de debate bien honestos sobre cuáles son las estrategias
diferentes que nos podemos plantear de desarrollo económico que puedan, en efecto, hacernos transitar a transformación productiva, transición ecológica, políticas distributivas que generen estas condiciones de posibilidad para no encontrarnos de nuevo en esta situación en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Corina. Bueno, muy interesante. Ahí vamos agregando elementos para analizar este momento difícil que nos toca transitar. Antes de pasarle la palabra a Ricardo, les quería comentar que el Observatorio de Economía Política, mediante el cual organizamos esta charla junto con la revista Spoiler, tiene una página en la que tenemos publicados algunos informes que venimos haciendo. Nos pueden seguir, la página es en el Observatorio de Economía Política Sociales UBAR. Ahora lo voy a poner en el chat de la charla, pero bueno, nos pueden mirar las publicaciones y después paso a las redes. Ah, bueno, bárbaro, porque no estoy mirando en YouTube. Gracias. Bueno, Ricardo Aronskin es el coordinador del Observatorio de Economía Política, es economista, es magíster en Relaciones Internacionales, así que para el comentario que había en la página de que no sé qué no sabíamos, no sé qué cosa, digo, sobran credenciales en este panel y experiencia fundada. Ricardo además es docente de nuestra casa, de la carrera de Sociología, es docente de la Universidad de General Sarmiento y de San Martín. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Súper interesante haber escuchado a Sebastián y a Corina. Me parece es una actividad increíblemente pertinente. Por ahí no sabíamos que íbamos a estar prácticamente en el día que se develó finalmente el acuerdo. Yo voy a dividir lo que voy a decir en pasado, presente y futuro. Pasado. Algunos compañeros viven esta situación como la debacle final de la nación argentina. Invito a que no lo vivan así. La verdad que han pasado cosas catastróficas en nuestro pasado, mucho más graves que esta, y acá no se está jugando ni se está terminando la historia de la Argentina ni nuestra propia historia. La verdad que esto arrancó hace mucho tiempo. El endeudamiento fuerte de la Argentina arranca con la dictadura cívico-militar. El primer gobierno democrático no tuvo capacidad ni fuerza política para poner eso bajo control y terminó arrastrado por una hiperinflación, en parte producto de las restricciones severísimas que tenía el gobierno argentino en ese momento, la falta de reservas y el golpe de mercado que le hicieron actores económicos locales. De esa debacle del primer gobierno democrático surgió el menemismo, que pagó la deuda, parte de la deuda, desmantelando el Estado desarrollista argentino, debilitando fuertemente la base del crecimiento, mandando a una parte de nuestros compatriotas a la pobreza y volviendo a endeudar nuevamente hacia el final de la gestión. Ustedes recuerdan, menemismo y alianza son un mismo bloque desde el punto de vista del análisis económico. Eso termina como termina, vuela todo por el aire, producto de un modelo de endeudamiento desenfrenado que es el que comparte y sostiene la clase dominante argentina. La verdad que producto de ese debacle, de ese desastre, de esa incoherencia en que termina la Argentina en el 2001-2002, surge un experimento político, económico, que no va a estar, digamos, basado en esa misma idea de valorización financiera y endeudamiento externo,
pero que al mismo tiempo no desmantela varias de las fuentes del poder económico construido durante la dictadura. Para decir dos cosas, el modelo sojero va a seguir más o menos tal cual, y la ley financiera que rige el sistema argentino atravesó intacta el kirchnerismo sin ser reformada. Pero de todas formas, ese gobierno fue percibido por la clase dominante como un gobierno ajeno, como un gobierno que no le respondía, y logró finalmente, con complicidad de sectores del propio peronismo, poder sacarlo y poder poner nuevamente un representante de la clase dominante argentina como es Mauricio Macri, que hizo el desastre que hizo, digamos, ¿no? En 2 años llevó a una crisis económica en un país desendeudado, digamos, deuda externa total de la Argentina 40%, deuda en dólares solamente un 10%, 11% del PBI, la lleva rápidamente a una situación tan catastrófica que el presidente norteamericano junto con Lagarde deciden salvarlo, salvar por supuesto los fondos de inversión norteamericanos que estaban operando en Argentina, permitirles que puedan salir, para eso hacía falta mucha plata, mandan mucha plata, buena parte de la plata de los fondos logran rescatarla a un tipo de cambio que no les hizo perder demasiada plata, pero Macri tiene que hacer un ajuste a partir del segundo semestre del 2008 que le va a costar la reelección. La verdad que fue eso lo que le llevó, no fue una toma de conciencia profunda de la sociedad argentina, sino un ajuste salvaje que hizo el macrismo en el último tramo de su gestión, producto del acuerdo con el Fondo Monetario. Es importante decir que el presidente actual en realidad es el resultado de un veto que le hace la clase dominante argentina a la principal candidata del campo nacional popular, que era Cristina Fernández de Kirchner. La inversión en generación de odio masivo en relación a Cristina fue decisiva en la decisión de que ella no puede ser la candidata y busca a alguien de consenso con sectores del peronismo que eran muy anticristinistas, y esto es el frente de todos. Digo esto porque alguna gente reacciona frente a este acuerdo con el fondo como si viniéramos de vaya a saber qué gesta patriótica increíble. La verdad que venimos de un desastre seguido de otro desastre, seguido de otro desastre. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y en ese contexto va este gobierno, que es un gobierno que no quiere confrontar con nadie, no quiere confrontar, no quiere confrontar, no confronta ni por los precios en las góndolas, ni por la ley de góndolas, ni con la patria supermercadista confronta. Bueno, este gobierno le piden que vaya y se manda una patriada con el fondo. La verdad es que estamos en una situación muy complicada en la sociedad argentina. A mí me parece que este es el problema de fondo. Tenemos que discutir, y a mí me parece muy importante lo que dijo Corina al final, el tema de crear las condiciones de posibilidad para pensar la posibilidad de resistencia y la posibilidad de otras políticas. Me parece fundamental. A mí no me sorprende que hayamos llegado a este tipo de acuerdo, porque es un gobierno que arranca sin proponer ningún tipo ni de estrategia internacional, y acá disiento con Corina en un punto, yo creo que no pasa nada a nivel internacional, ¿eh? No hay ningún foro del cual agarrarse de absolutamente nada, no hay nada, cero. Pero me parece que de todas formas había que hacer un gran escándalo internacional. Y eso era importante, y había que salir y decirlo al mundo y a los partidos políticos progresistas, y que todos se enteren del mamarracho que fue este. No se hizo. No se hizo. Y tampoco se hizo algo más fundamental todavía, que era que la sociedad argentina se entere de lo que pasó. No se hizo, no fue ni siquiera, a ver, que la derecha ningunee el tema del endeudamiento externo, me parece perfecto, es el negocio de ellos, tapar lo que ellos hicieron. Ahora, el polo opositor a eso no tiene que decir, no tiene que empeñar su esfuerzo en que la sociedad entienda qué pasó y qué está pasando. Bueno, no se hizo. Lo que me parece que es
un problema político muy severo, una situación de desmovilización, no solo pandémica, no se puede salir a la calle, desmovilización de las ideas, desmovilización de la discusión, del debate, de la profundización, todo eso está desmovilizado. Entonces se llega a este acuerdo. Segunda cuestión, presente. Todavía me pasó lo mismo que Corina, el texto recién se está difundiendo hoy, yo lo leía a Sebastián, que en su momento dio alguna primicia muy interesante, leí todo lo que pude leer, armé un cuadro de ideas y debo decir lo siguiente, mi impresión, sin negar todos los aspectos recontra negativos que tiene, que exista el Fondo Monetario, que exista, que esté, que vengan, que digan las pavadas que digan. Valiosísimo el testimonio de Corina sobre lo que es un intercambio con los caraduras del Fondo Monetario hablando del tema de género. Caraduras totales. Bueno, digo, de lo que yo leo del acuerdo con el fondo, veo que hay una serie de indeterminaciones. No está todo, y menciono 3 o 4 para que vean cómo lo estoy viviendo yo. Se habla de quita de subsidios, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser la segmentación esa? Yo les voy a decir cómo lo ven desde los organismos internacionales. En general dicen, el 20% son pobres, a esos los tratamos bien. El resto son todos ricos, así que los matamos a todos. Matamos al decil más alto de la sociedad, junto con el séptimo decil, los reventamos a todos. Esta es la visión tradicional de los organismos internacionales. Bueno, ¿se va a hacer eso o se va a hacer algo más inteligente? ¿Vamos a preservar al 50% de la población que está muy mal y a partir de ahí empezamos a subir fuerte la quita de subsidios o vamos a hacer algo más mamarrachesco tipo organismos internacionales? Se menciona que hay un alto nivel de evasión impositiva y de incumplimiento fiscal. Bueno, ¿se va a hacer algo con eso? Si el gobierno sigue como hasta ahora, no se va a hacer nada, pero se podría hacer. Digo, Sebastián y otros periodistas muy valiosos que tenemos en el país han denunciado el tema del contrabando, que es una cosa estrepitosa, gigantesca. ¿Se va a hacer algo con eso? Algo en serio, ¿eh? No agarrar cada tanto un camioncito. ¿Se va a hacer algo en serio con eso? ¿Se va a pesar en serio la mercadería que sale del país? ¿Se va a hacer algo con la triangulación por Paraguay? ¿Se va a hacer algo? Porque ahí hay una importante masa recaudatoria posible, completamente distinta a agarrársela con estos sectores, y coincido con la advertencia, y me explica a mí Sebastián también por qué las metas de reducción inflacionaria son por ahora tan discretas. Porque yo hubiera dicho, bueno, van a plantear que pasemos de un 50 a un 30, de un 30 a un 15, y ya la próxima pasamos a un 7. Digamos, hacer una cosa de bajamos la inflación. Pero la verdad que en los escalones que están planteando de baja de la inflación son de muy baja reducción de la inflación. Exportaciones y saldo de balanza comercial. Eso se puede lograr de muchas formas. Una, como decía Corina, uno puede decir, bueno, le metemos con todos los recursos naturales, sacamos recursos naturales a lo loco, llamamos a todas las mineras y petroleras y pesqueras y todo el mundo a que vengan a explotar el suelo argentino y armamos un saldo importante. Digo, si lo hace Chile, si lo hace Perú, ¿por qué no lo puede hacer Argentina? Argentina tiene un potencial minero descomunal y de muchas otras cuestiones. Esa sería una posibilidad. Otra sería tener un plan nacional de desarrollo con criterios diferentes, buscando otro tipo de exportaciones, también buscando sustitución de importaciones, muy importante, para generar empleo. ¿Querés ahorrar divisas? Bueno, ahorrar divisas generando empleo. ¿Cómo? Con sustitución de importaciones. ¿Qué? Y bueno, hay que ponerse a pensar, necesitas Estado para eso. Entonces, quiero decir, hay una serie de cuestiones que todavía no están resueltas como se van a hacer y me parece que ese es un terreno de disputa social en donde sí hay que decir cosas y sí hay que meterse y sí hay que pelearla. Porque
Digo, en la Argentina los que hacen lucha de clases son los empresarios. Los que creen en la lucha de clases son los empresarios. Hacen una lucha de clases increíble, todo el tiempo, en todos los terrenos. Han pedido que les saquen, les eliminen las retenciones. Y cuando el gobierno anunció hoy la creación de un fideicomiso para que el trigo no se vaya a las nubes, yo ya vi tuiteando a productores agropecuarios diciendo no hay que vender un grano. Eso es lucha de clases. Eso es lucha de clases. Vamos a hambrear al país para que nos dejen ganar plata. Eso es lucha de clases. Bueno, si solamente un sector hace lucha de clases, es claro a dónde va a terminar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a ser un acuerdo, un ajuste más. Habiendo dicho yo que en realidad hay indeterminación, es decir, que ciertas cosas se podrían trabajar de otra forma, con resultados mucho mejores para la sociedad, por ejemplo, cómo se va a recaudar, cómo se va a cerrar el déficit fiscal, cómo se va a mejorar el saldo de balanza comercial. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer en ese sentido. Yo, por aparte, estoy de acuerdo que no se siga subsidiando a los sectores de altos ingresos. Eso lo tendríamos que haber hecho no porque el fondo lo pide, sino porque estás despilfarrando recursos que los tenés que dedicar a otra cosa. Me acuerdo que cuando Cristina, en 2011, empezó a hacer sintonía fina, a tratar de reducir subsidios, lo primero que nos enteramos es que el país estaba subsidiando casinos y compañías petroquímicas. Los tratábamos como pobres indigentes y los subsidiábamos. Bueno, basta de esas pavadas. Basta de esas pavadas. Lo que quiero decir con esto es que en los lugares donde hay indeterminación en el acuerdo con el fondo, hay un espacio de intervención pública, colectiva, masiva, de los trabajadores, de los sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los centros de estudiantes, etcétera, etcétera, que tienen que ponerse, tienen que movilizarse, tienen que decir cosas sobre todas estas cuestiones. Con lo que quiero decir es que no cayó un muro de cemento sobre la Argentina y morimos todos. Quiero decir, hay un montón de cosas para hacer, para luchar, para pelear, para resistir, incluso en estas condiciones. Yo voy a disentir en un punto que es absolutamente opinable, quiero decir, con Sebastián. Él se preguntó si no acordar y no pagar sería peor que esto. Es una pregunta absolutamente legítima y válida y honesta. Yo creo que el problema que tenemos es que este gobierno, después de 2 años y pico de gestión, llega completamente desarmado a esta instancia. Completamente desarmado. Ni la opinión pública está informada, ni estamos movilizados, ni tenemos una masa crítica de gente dispuesta a hacer cosas, y estamos a merced de un golpe de mercado. Y quiero decir, ahora algunos funcionarios del gobierno empezaron a hablar de golpe de mercado. Yo, que estudié cómo tiraron a Alfonsín, es un modelo de golpe de mercado donde es fácil, tirás el dólar a las estrellas, detrás del dólar se van todos los precios espontáneamente, tenés una hiper, hay hambre, hay desesperación, hay conmoción social y ese gobierno se tiene que ir. Es así de fácil. Eso que se hizo en 1989 nunca se desmontó. Nunca se desmontó. Es decir, ese es un tema que este gobierno tampoco trabajó, como si viniera del espacio sideral, si no conociera lo que... Digo, Alberto Fernández muchas veces lo cita Alfonsín, se mira en Alfonsín. Mirá cómo terminó Alfonsín, Alberto. Mirá cómo terminó Alfonsín. Tan caballeresco con los grupos económicos y ahí terminó. Ahí lo tiraron. Entonces, yo creo genuinamente que hay un dispositivo preparado para un golpe de mercado y que ese golpe se detonaría, pero ni siquiera te digo porque un maquiavélico diga, che, ahora hay que, simplemente porque yo conozco cómo es el aparato de clases medias altas, sentido común reaccionario, que cuando
empiezan a mover el dólar para arriba, empiezan todos a remarcar, es una cosa, esto se hace muy fácilmente, el blue se tira para arriba muy fácilmente, se conmociona la opinión pública muy fácilmente, hay un conjunto de conductas aprendidas que se repiten todos como si fueran expertos en economía y te crearon una situación de conmoción social. La verdad es que yo no lo veo a Alberto con uñas de guitarrero para cabalgar una situación de ese tipo. La verdad que no lo veo. Porque quiero decir, una de las cosas que podrías haber hecho en estos 2 años es por lo menos desconectar algunos bienes fundamentales de la canasta de alimentos del dólar, pero desconectarlos en serio, es decir, que el tomate no se te pueda ir a las nubes, la lechuga, la leche, el aceite y los fideos, porque subieron el blue a 250. Y entonces, no, eso no puede pasar, eso se tendría que haber trabajado previamente, de forma de tener algún paraguas mínimo frente a un golpe de mercado. No hay nada, no se construyó nada, el gobierno está a merced completa de un golpe de mercado. Y quiero decir, no tiene respaldo político ni ha construido una fidelidad de las bases a este proyecto político. Con lo cual, mi contestación, Sebastián, es que a mí me encantaría que estuviéramos en condiciones de decir no o seguimos negociando. Vence en marzo, pero ¿saben qué? Carguen el vencimiento a lo que le vamos a pagar más adelante. Ahora seguimos negociando. Me encantaría que pasara eso, pero es este gobierno. Es este gobierno, es lo que hay, y la verdad que lo que yo no quisiera es arriesgar que este gobierno, con toda la moderación que tiene, con toda la impotencia que tiene para disciplinar otros actores económicos, encima de todo lo volteen con un golpe de mercado. Que se llevaría no solamente a la moderación de este gobierno, sino a todo un espacio político que luchó por otras cosas más importantes que estas. Así que, digo, esa es en todo caso te transmito cuál es mi percepción de la cuestión. Ahora, sobre el futuro, yo creo que sí, nosotros nos tomamos en serio esta cosa de pelear todos estos temas que están indeterminados. Es un muy buen ejercicio de volver a tomar energía y vitalidad popular. Quiero decir, es el momento de, bueno, el verso de la pandemia ya se terminó. La desmovilización, porque nos estamos vacunando, se acabó, cortémosla con esa historia, nos ponemos a trabajar políticamente en serio, a defender todas las causas que haya que defender, a sacar músculo popular y a crear una dinámica distinta, porque me parece que este gobierno en parte no es audaz porque la única presión que recibe es de la clase dominante. En parte porque no quiere pelearse, pero en parte porque no hay presión de otro lado. Por supuesto que todo esto es sumamente esquemático, pero digo, a partir de eso yo puedo entender más claramente algunas cosas. A futuro yo creo que, a ver, hace 7 días, 8 días estamos con una guerra en Ucrania, no sabemos nada del futuro, nada. Un amigo que venía de Francia me dice, Francia está hiperendeudada, con la pandemia se superendeudó más, Macron gastó plata a lo pavo, déficit presupuestario gigantesco de toda la Unión Europea, se recontraendeudaron los países europeos, apenas suba la tasa de interés vas a tener una crisis de deuda generalizada. ¿Qué va a pasar? Y bueno, Argentina se tiene que prender a ese, nosotros también. O sea, la verdad que no sabemos el futuro. Yo creo que no tiene sentido amargarse por lo que vamos a estar pagando en 2028. La verdad que yo creo que lo importante ahora es reducir el daño que se puede hacer sobre la sociedad argentina, impedir que vuelva la derecha destrozadora bajo la forma macrista o larretista, y, por supuesto, ir creando una plataforma de ideas novedosas. Me parece que hay una serie de ideas que están agotadas. Me parece que hay un lindo debate sobre el tema de extractivismo, no extractivismo, qué sí, qué no, cómo queremos vivir, estilo de vida, estilo de consumo.
rescato muchísimo algunas cosas planteadas desde la perspectiva feminista. Tenemos que garantizarle condiciones de vida decorosas a 45 millones de personas. Tenemos que ver cómo armamos un programa político de ese tipo. Pero mientras tanto creo que hay muchas cosas para hacer y no dar como terminada la historia por este desastre que nos ha ocurrido. Creo que yo saldría a rechazar ese clima, ese estado de ánimo derrotista y pensar que, bueno, esto es parte de una larga pelea que tiene la Argentina. Cualquiera que conoce nuestra historia sabe que venimos de una larguísima pelea y que este es su capítulo más de retroceso. Claro, no lo vamos a festejar, pero es un capítulo más y no de los peores. Así que me parece que la cosa es seguir viendo estrategias y seguir viendo cómo damos vuelta a esta situación. Bueno, gracias Ricardo por el optimismo, que ahora en todo caso vemos a ver eh, qué opinamos. Voy a leer, no hay muchas preguntas en el chat, voy a leer algunos intercambios por si quieren contestar alguna eh, cuestión. María Silvia mencionaba algo que Ricardo trajo cuando hablaba de las indeterminaciones, digamos, ¿no? Si las acciones para evitar el no pago de los impuestos, digamos, ¿no? Que es un monto muy importante. María Silvia también dice, lo de quién es la deuda, visto las creencias actuales, es un problema de publicidad de comunicación, ese es todo un tema que no vamos a agotar aquí. Liliana Castillo dice, opino que la victimización en acuerdos que tomaron nuestros gobernantes, más allá de las banderas políticas, no nos da una luz en este camino trágico en el que estamos todos. María Silvia dice, clarísima Corina, con lo único que no estoy de acuerdo es que la firma avale la deuda o impida que el reclamo y la denuncia penal sigan adelante, por ahí eso se puede ampliar alguna cosa. Noelia Gutiérrez dice, gracias a los expositores, una consulta técnica. ¿Cuál es la deuda externa total que tenemos? ¿Y cuál es el porcentaje que representa la deuda con el Fondo Monetario? Me parece por ahí que sería importante aclarar algo de esto, sobre todo porque por ahí en la facultad estamos como más con algún que otro número. Rodrigo pregunta, ¿qué es la patria supermercadista? Y Cristian Vera pregunta, ¿qué implica o qué consecuencias traería un no acuerdo y rechazo de la deuda? Digo, quizás con algo de lo que estaba diciendo Ricardo se podría avanzar, pero invito a Corina o Sebastián que nos aporten su mirada. Eh, María Silvia, bueno, dice que siempre coincide con Ricardo y que está de acuerdo en que la responsabilidad de comunicar es nuestra y alguien reafirma el tema de la cuestión comunicacional. Yo les quería agregar, no sé si Guille quiere agregar alguna pregunta. Yo antes, a Para, mí me para que, gustaría... Dale, para que dale, dale, agrego dale. una, los tres de algún modo plantearon, con distinto énfasis, pero me parece que hay que construir condiciones, que habría que construir condiciones de posibilidad de aquí en adelante. Por ahí les preguntaría, bueno, ¿cuál sería el camino para eso? ¿Cuáles podrían ser algunas de las acciones? Digo, para bajarlo un poco, para concretarlo un cacho más. Y bueno, nada, les dejo esa que me parece que es un punto que los tres tocaron. Guille. No, yo una cosita más técnica que se viene escuchando mucho estos días de algunos voceros del macrismo, pero que bueno, que tiene el impacto porque hay una buena parte de la sociedad que lo repite, de que el gobierno de Alberto Fernández es el más endeudador de la historia, que en estos 2 años se endeudaron. Ayer escuché a un ex secretario de Estado hablando de 65 mil millones de dólares. Hablaba con Berco le dijo, eso no es así, bueno, hubo como un intercambio medio picante, pero yo lo que digo es, ¿tenemos alguna idea de dónde se saca esa cifra, cómo se construye, si es una mezcla de la deuda en pesos y la deuda en dólares? ¿De qué se está hablando? ¿O es zaraza absoluta, obviamente, para de sacarle cualquier responsabilidad del endeudamiento atroz durante el macrismo? Pero ¿de dónde sale esto? A mí me preocupa, obviamente, el nivel de repetición que tienen en seguidores, eso. Pero más allá de eso, digo, ¿tiene algún correlato con algo de dónde se construye esta cifra de 65 mil millones de dólares que endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández? Nada más, si tenía una punta para pensar sobre eso en términos de lo que es batalla cultural también, porque muchos quedamos sorprendidos, yo estoy muy sorprendido cuando escuché esa cifra,
Digo, pero ¿de dónde lo sacan, no? ¿De qué número, cómo construyen esos números? Bueno, eso nada más quería agregar a todo lo que se dijo, capaz que se conectaba con la pregunta sobre la cantidad de la deuda y el porcentaje de la deuda del FMI que preguntaba una compañera. Si quieren podemos hacer una vueltita en el orden que expusieron para ir agregando. Sebastián. Estoy mirando el celular porque tengo ahí un cuadro. No es la mejor manera para poder dar los datos. No tengo los valores netos de deuda, pero son datos publicados por el Ministerio de Economía actuales para entender la dimensión de cuál es el nivel de deuda en relación al PBI actual y cuál es el que había en el 2015 y cuál es el que había en el 2019 para entender esa película. Y después yo digo mi opinión sobre lo que vos preguntaste, Guillermo, por ahí quienes son economistas pueden dar más técnicamente la apreciación. Pero la deuda bruta total de la administración central, incluida dólares y pesos, al 2015 era del 48% del Producto Bruto, para el 2019 era del 88% del Producto Bruto interno. Y después, sí, creció en términos del producto en el primer año, el primer trimestre del 2021, pero al finalizar el 2021 estaba en el 81,6% del Producto Bruto Interno, la deuda total. La deuda en dólares es como había dicho Ricardo, estaba en el año 2015, esperen que estoy buscando el dato exacto, la deuda solo en dólares era del 13,9% en el 2015 y pasó al 43% cuando termina el gobierno de Mauricio Macri. Son la deuda en dólares. Y lo que estuvo haciendo el macrismo en estos últimos meses, y si le pifia cuestión técnica, aclárenmelo, pero fue tomar la deuda en dólares más la deuda, las transferencias del Tesoro, más toda la deuda del Banco Central y la deuda en pesos, convertirla a dólares, armar un paquete y decir, no, bueno, el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el gobierno de Mauricio Macri o fue un crecimiento acelerado de el endeudamiento. Eso fue lo que estuvieron haciendo desde el primer momento. Recién ahora, cuando dan esos informes, aclaran que sus valores de deuda incluyen todo lo generado por el Banco Central. Digo, en esta confusión generalizada que obviamente en una discusión en el Parlamento, en una discusión en la televisión, empezar a dar los detalles claramente confunde, digo, porque hay que tener determinado nivel de consumo de información para poder darte cuenta de que te están sumando peras con manzanas para poder ser claro. Pero básicamente esa confusión surge de eso, mezclar la deuda del Banco Central, mezclar la deuda del Tesoro, la deuda en pesos, la deuda en dólares, armar un paquete, lo convierten todo a dólar, en función del tipo de cambio que lo están diciendo, y te lo tiran. Y ahí te perdés de toda la película. Bueno, creo que ahí es parte de lo que yo decía al principio, digamos, no pudimos explicarlo del todo bien en algún punto, quizás porque no nos dedicamos a construir volumen político para poder dar estas discusiones. Creo que nos quedamos con que, bueno, lo sacamos el macrismo, bueno, después vino la pandemia, ya está, no hay más, no hay más argumento válido de decir, bueno, la pandemia no nos puede inmovilizar más. Pero bueno, me parece que la confusión viene creada desde ese lugar y la derecha nos gana mediáticamente. Esa es también la verdad. Pero bueno, hay que generar espacios en la calle, hay que salir a la calle y generar la posibilidad de discutir cada uno de los puntos, como dijo Ricardo, no darles la interpretación al fondo de esos espacios o huecos que tiene el propio acuerdo. No hay más. Bueno, yo agradezco los comentarios y agradezco también las presentaciones de Sebastián y de Ricardo, sobre todo el optimismo de Ricardo. Viene muy bien un viernes a esta hora, esa inyección de
de optimismo y sobre todo esto, ¿no? Advertir que hay todavía espacios de disputa que podemos justamente disputar. Respondo a uno de los comentarios que hubo sobre que que el acuerdo no anula la denuncia penal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mi comentario aludía a que la denuncia penal hecha estrictamente en el ámbito nacional y simultánea con el acuerdo, lo que se vuelve es un poco inocua. Yo personalmente soy bastante escéptica que esa denuncia vaya a prosperar, entre otras cosas por lo mismo que decía Ricardo, ¿no? Que es la aversión a la confrontación que tiene este propio gobierno. Pero aún si prosperara, creo que las implicancias que puede tener en la práctica son mínimas. También acuerdo con lo que señaló Ricardo respecto de que foros relevantes internacionales donde iniciar acciones concretas están debilitados, pero bueno, sí, yo creo que acciones no solamente comunicacionales, pero también institucionales en el exterior, sobre todo para dar cuenta de la responsabilidad del fondo, ¿no? Porque la denuncia penal tiene que ver más con la responsabilidad de la gestión que tomó la deuda. Y un poco para tomarlo de los números, no voy a decir nada porque yo no estuve mirando los números y tampoco estuve siguiendo, o sea, me parece tan disparatadas las cosas que se dicen que ni las tomo en serio respecto a esto de, de quién endeudó más, pero sospecho que hay manejos como el que estaba señalando Sebastián, ¿no? De mezclar cosas y confundir, que es parte de la estrategia. Y para nomás sumar alguna reflexión bueno, cómo construir las condiciones de posibilidad, bueno, no hay una respuesta fácil, yo no la tengo, pero creo que hay algunos elementos que se fueron deslizando en la conversación de hoy, ¿no? Me parece que es muy importante generar evidencia sólida que permita vincular los ciclos de endeudamiento con las condiciones de vida, con la profundización de la desigualdad, con el deterioro de la provisión pública de servicios básicos. Y creo que hay que encontrar formas muy hábiles y creativas de comunicar esa evidencia, pero para mí la clave es un poco lo que decía antes, que es crear conciencia social para evitar esos espacios de disputa, ¿no? Ricardo decía, bueno, acá hay cosas indeterminadas que todavía podemos disputar, bueno, ¿quiénes las disputamos y cómo las disputamos? Y yo creo que muy importante para poder generar estas condiciones es habilitarnos el debate. Me parece que parte de la limitación que tenemos es la impugnación mismo dentro del campo de la no derecha, para no ponerle ningún rótulo, la impugnación del debate. Que debatir entre nosotros y manifestar diferencias es hacerle el juego a la derecha. Yo discrepo con esa posición y creo que eso es lo que nos está inmovilizando. Y que tenemos que animarnos a dar debates y debates que son sustantivos. El debate desarrollo ambiente, el debate sobre mecanismos de desdolarización. Digo, no, yo acuerdo mucho con lo que decía Ricardo en ese sentido. No tiene que venir el fondo a decirnos que hay que quitar algunos subsidios, no tiene que venir el fondo a decirnos que hay que desdolarizar las tarifas. Esas son cosas que son parte de las transformaciones pendientes que lleva décadas de estar pendiente. Entonces creo que tal vez los dos elementos que me parece que pueden empezar a crear estas condiciones tienen que ver con, una, producir evidencia y comunicarla de manera accesible como para ir creando conciencia sobre esto como problema social, y por otro lado habilitar espacios de debate honestos y que tengan como objetivo crear opciones de transformación más o menos consensuadas. Gracias, Corina. Ricardo, ¿querés agregar algo? Sí, la verdad que yo no anoté la cantidad de preguntas que vos mencionaste, pero sobre el tema de la famosa deuda de Alberto Fernández, es una injusticia tremenda porque, digo, es lo que le pasó a muchos países del mundo que en pandemia tuvieron que sostener actividad económica sin que hubiera actividad económica. Entonces, esto lo financiaron
como pudieron, digamos. En el caso argentino, que no tenemos crédito externo, se usó en parte toma de crédito local, en parte emisión, nada, ¿viste? Lo resolvés como podés y encima como emitís y tenés que absorber, eso te genera una pelota de deuda en el IX. Hay una serie de problemas, pero digamos, es de muy mala leche, es muy indigno intelectualmente a un gobierno que tuvo que barajar un desastre tremendo, lo mismo, digamos, si hubiera alguien decente en la derecha argentina hubiera tenido que hacer exactamente lo mismo, es decir, como hizo Macron, sostener la actividad económica, ¿eh? Como hizo Trump, como hizo Biden, sostener la actividad económica. Eso, ¿sabés qué implica? Un déficit fiscal muy grande y mayor endeudamiento público. Y sí, y sí. Ahora, si encima venís con la mala leche de transformarlo en dólares, que eso lo haces vos con tu mente, para confundir a la gente, por supuesto. Ese es el origen de la deuda generada por Alberto. Después, quiero mencionar otra cosa, digamos, tenemos la deuda con el fondo, que son 45 mil millones, tenemos la deuda a pagar con los bonistas privados, que creo, no sé, ustedes me corrigen si están 60 y pico, 67 mil millones, me parece que tenemos que pagarles a ellos. Tenemos deuda con Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Club de París, no sé cuánto suma eso, no suma tanto. Y después tenemos la deuda externa privada, que teóricamente no la tiene que pagar el Estado, pero cada vez que los privados están en crisis, la enchufan, siempre consiguen un ministro de Economía bondadoso que tome la deuda para enchufársela al Estado, como hizo Cavallo en su momento. Esos son 80 mil millones de dólares. Ojo con eso. ¿Eh? Ojo con eso, porque en cualquier momento de crisis, de caos, de qué sé yo, ahí te sacan un decreto y le enchufan la deuda al Estado Nacional. Ojo con eso. Quiero decir que en realidad Argentina, más o menos la deuda externa argentina es el 80% del PBI. Estados Unidos tiene 120% del PBI de deuda, Francia tiene más, Italia tiene más, Bélgica tiene más, Japón casi tiene 300% de deuda sobre PBI. El tema con la Argentina es que Argentina la atragantan con la deuda, es decir, no tiene una deuda prolongada a lo largo del tiempo y los mercados internacionales la tienen cortita Argentina. Esto que mencionaba Sebastián antes, en un mundo normal, un país que dice, señores, hemos arreglado con el Fondo Monetario Internacional, enseguida baja el riesgo país. Argentina no le bajó el riesgo país. Cuando arregló con los bonistas privados, ahora arregla con el fondo, tampoco le bajan. Eso es una decisión política de los financistas internacionales. Tener cortita a la Argentina, no facilitarle nada. Ahora, si esto fuera Francia, si fuera Estados Unidos, si fuera alguno de sus países amigos, Chile, Perú, no hay ningún problema, te arreglan, te felicitan, te mejoran y te ponen a disposición crédito internacional rápidamente. En el caso argentino, hay un tema con la Argentina. Hay un tema con la Argentina. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano, igual que el Fondo Monetario Internacional, y me están pidiendo que cerremos esta charla, que en realidad quedan un montón de cuestiones que esperemos poder retomar prontamente para seguir discutiendo. Me parece que hay, además de las consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales, digamos, hay algo, me parece que se debate en el terreno de las disputas, ¿no? De esto de que una porción de la población crea que la deuda la contrajo el gobierno de Alberto Fernández y no el gobierno Cambiemos. Me parece que hay la facultad, el Observatorio de Economía Política, nosotros como profesionales de las ciencias sociales tenemos mucho para hacer y debatir, así que esperemos que nos podemos encontrar prontamente. No sé, Guille, si... Ah, perdón. Les recuerdo que vuelvan a seguir Observatorio de Economía Política, la Facultad de Ciencias Sociales, revista Spoiler. Ahí fuimos anotando las redes en el chat. Les agradecemos enormemente a Corina, a Sebastián, a Ricardo por sus aportes que sabíamos que iban a ser muy interesantes. Bueno, yo también quiero agradecer, en este caso sería como un nombre de la facultad,
Pero bueno, este es el primer gran debate abierto que hace la facultad sobre temas puntuales, políticos de la Argentina. Vamos a seguir todo el año 2022 armando estos espacios en el marco de lo que uno podría decir la batalla cultural, o sea, que social es aporte pensamiento crítico, ¿sí? Y que todo eso se plasme también en soluciones políticas que a veces se le piden a los panelistas y que no exceden absolutamente pensar cuál es la ecuación, las salidas políticas, pero sí me parece que tenemos la obligación de poder pensar, de poder decir, poder pensar críticamente, poder debatir, poder producir. Eso sí, nosotros somos una universidad pública financiada por el pueblo argentino, por el Estado y por el pueblo argentino, y tenemos un compromiso también. Y este tipo de encuentros también son parte de devolver un poquito de ese compromiso. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.